Hola, mi nombre es Tito Corona y soy del Departamento de Relaciones Comunitarias para el proyecto de Corredor de Tránsito de Sepúlveda. Esta presentación fue parte de reuniones comunitarias que ocurrieron en enero y febrero del 2019. Esperamos que encuentren esta presentación informativa en esta oportunidad increíble para transformar la movilidad dentro del Condado de Los Ángeles. Vamos a comenzar. Bienvenidos a esta presentación de Metro, donde vamos a hablar sobre la exploración de alternativas para el autopista 405. Este proyecto es el corredor de transporte de Sepúlveda, donde vamos a presentarles información sobre los nuevos conceptos y próximos pasos de este proyecto. El propósito de esta ronda de información es para dar una actualización de la evaluación de los conceptos que conectan el Valle de San Fernando al lado oeste de Los Ángeles, o como lo conocen también el West Side. Y después vamos a introducir conceptos iniciales para la conexión del West Side o lado oeste al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y también estamos aquí para recibir los comentarios de ustedes sobre las ideas que se les va a presentar hoy. Para darle una mejor idea de dónde estamos en el proceso, estamos en la etapa de viabilidad. Y el estudio de viabilidad es la primera fase del desarrollo de un nuevo servicio de tránsito que es seguido por la fase de revisión ambiental. Estamos a la mitad de nuestro proceso de estudio, donde hemos completado los primeros 4 pasos de nuestro estudio. Tuvimos nuestro primer conjunto de reuniones públicas en junio de 2018 y tuvimos nuestra segunda ronda de reuniones en enero y febrero del año 2019. Tenemos algunos más pasos para completar el estudio y esperamos tener nuestra tercera y última ronda de reuniones comunitarias en el verano de 2019. Para darle historia del corredor, en el año 2008 se pasó la medida R, que proporcionó $1,000 millones para hacer mejoras a lo largo de la autopista 405. Se esperaba que esas mejoras de la autopista se completarían para el año 2039. Después tuvimos el proyecto de ampliación del Paso Sepúlveda en el autopista 405 completado en el 2014. En el 2016 se pasó la medida M, que proporciona más de $9,000 millones para mejorar el tránsito de la autopista 405. Este proyecto se separó en 3 fases. Teníamos 260 millones para carriles expresos en la autopista 405 entre la autopista 101 y el 10, donde se espera la apertura del año 2026. Tenemos 2 fases de la medida M que conocemos como el componente de tránsito. El primer de las 2 fases es la conexión con tránsito del Valle de San Fernando al lado oeste, o como se conocen también como el lado West Side. El siguiente fase es continuando la conexión del lado oeste al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, con el año de apertura del segundo fase en 2057. También en el año 2018, la selección del Valle al lado oeste fue identificado como elegible para ser acelerada para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2028. El proyecto está siendo evaluado por una asociación pública-privada para acelerar la construcción del proyecto. La área del estudio del proyecto corre aproximadamente 22 millas siguiendo la autopista 405 desde el Valle de San Fernando hasta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Principalmente corre dentro de la ciudad de Los Ángeles, pero también corre entre las ciudades de Santa Mónica, Culver City, Inglewood y áreas del condado de Los Ángeles no incorporados. El mapa de la derecha muestra el área donde el estudio, que es una fundamental conexión en nuestra red de tránsito. El mapa muestra varias vías corriendo el este y el oeste que conectan con el proyecto. En el valle tenemos la vía naranja, que también conocen como el Orange Line. En el lado oeste tenemos la vía morada, o también que se conoce como el Purple Line. Están en construcción y se extienden hasta el lado oeste de la autopista 405. La vía Expo, que es de tren ligero, se extiende desde Santa Mónica hasta el centro de Los Ángeles. Y en la área del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tenemos el proyecto de Crenshaw LAX y otros proyectos para mejorar el acceso a las terminales.
El estudio de viabilidad está dividido en dos secciones. La primera sección cubre el Valle de San Fernando hasta el lado oeste y la segunda sección del estudio se continúa en el lado oeste al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Para este estudio, solo los hemos enfocado en los conceptos de tránsito ferroviario. También estamos interesados en las conexiones entre corredores de tránsito planificados y también los que actualmente existen. Y también como parte del estudio vamos a revisar los requisitos de la instalación de mantenimiento por razón que estas son vías nuevas y quizás separadas de la red de tránsito, existen de Metro y, por lo tanto, requieren su propia facilidad de mantenimiento. Para hablar más sobre proyectos que están en planificación o construcción cerca o dentro del área de estudio, hay muchos proyectos ocurriendo debido a la medida M. En el Valle de San Fernando tenemos el corredor de transporte del este del Valle de San Fernando. También tendríamos mejoras a la Vía Naranja o como conocen al Orange Line. Y la instalación de carriles expresos del 405 entre las autopistas 10 y el 101 están en proceso de desarrollo. Queremos hablar un poco más sobre el corredor de transporte del este de Valle de San Fernando porque es un componente significativo de nuestra evaluación. Este es un proyecto de tren ligero corriendo principalmente a lo largo del corredor de Van Nuys Boulevard. El proyecto fue aprobado por la mesa directiva de Metro en el junio de 2018 con apertura esperada para el año 2028. Pero vamos a hablar primero del objetivo y necesidad del proyecto. Esta declaración es lo que usamos para desarrollar a los principios del proyecto para ayudar a identificar qué mejoras serán consideradas. Los términos resaltados son los que consideramos importantes para el proyecto. Es importante porque estamos estudiando uno de los corredores más congestionados en Los Ángeles. Todos sabemos qué congestionado está el corredor y hay pocas opciones para mover pasajeros entre el corredor de Sepúlveda. Vamos a hablar sobre los criterios de evaluación. Aquí se muestran las medidas que usamos para evaluar como parte de nuestro estudio. Los criterios en negro están en proceso de ser elaborados. Los criterios que tenemos aquí en gris claro son costos y efectividad de costo. Son medidas que aún no hemos evaluado completamente, pero lo haremos y volveremos a la tercera ronda de reuniones comunitarias con esta información en el verano de 2019. A la izquierda de la página tenemos tren ligero, que es tecnología presente en el sistema de Metro. Y también es la misma tecnología programada para el corredor de transporte del este del Valle de San Fernando. Eso nos daría la opción de compartir los rieles con este proyecto. Este tren es un poco más pequeño, pero tiene una capacidad para mover pasajeros. En el medio tenemos tren pasajero subterráneo, que es un poco más grande. Este tren subterráneo, que también conocemos como Subway, está en servicio hoy en Metro con las vías roja y morada en el servicio subterráneo, o también conocidos como Red Line y Purple Line. Y a la derecha tenemos la tecnología de monorriel. Es nueva tecnología para el sistema de Metro y es diferente de los modos que acabamos de mostrar. Esta tecnología ofreció una oportunidad para correr sobre las montañas de Santa Mónica en vez de correr a nivel subterráneo por túnel. Así, esto ofrecería una alternativa más barata que vamos a explorar como parte del estudio. En el verano del año pasado, introducimos 6 modos de tránsito. También en el 2018, introducimos 6 conceptos iniciales desde el Valle de San Fernando hasta el lado oeste. Aquí tenemos los conceptos iniciales de transporte que están en consideración. Los introducimos en el verano de 2018. Se muestran aquí en ningún orden de prioridad. Teníamos 2 conceptos de tren pasajero subterráneo, que son los conceptos diseñados número 1 y número 2. El tercer y el cuarto concepto fueron conceptos de tren ligero. El quinto concepto fue de tren monorriel y el sexto concepto fue a extender la vía morada o el Purple Line al Valle de San Fernando para el norte y al sur conectando con la vía Expo en la estación Bundy. Y la mayoría de los conceptos también
viajaran de una manera por túnel. Y donde notan líneas de puntos o diferente color es donde estamos considerando correr a nivel de terreno. Otra cosa que conocemos abajo de cada concepto son los viajes diarios que anticipamos con todos los conceptos. Y evaluando los números, esta vía sería muy exitosa con pasajeros. Se anticipa tener desde 108,000 a 137,000 pasajeros diarios. Para dar puntos de referencia, actualmente tenemos 138,000 viajes diarios de pasajeros en las vías rojas y moradas combinadas en el sistema. Y esto será solamente para un sistema del corredor de Sepúlveda. Con la gran cantidad de pasajeros proyectada en este proyecto, también se nota que este proyecto aumentaría la cantidad de pasajeros en otras vías de conexión. Como resultado, la vía con el más incremento de pasajeros fue la vía de corredor de transporte del este del Valle de San Fernando. Lo que notamos fue que muchas personas tomarían la vía del corredor de transporte del este de San Fernando para transferir con el proyecto de Sepúlveda. Así que nos muestra la gráfica en una representación del concepto 3, que fue concepto inicial de tren ligero. Y este concepto inicialmente propuso extender el proyecto desde la vía naranja en el Valle de San Fernando a la vía Expo en un túnel por todo ese viaje. La idea fue para tener unas líneas de tren ligero desde la estación en Sylmar, en el norte, e introducimos una segunda línea adicionalmente corriendo desde la línea naranja, donde está programado tener el término sur del corredor de transporte del este del Valle de San Fernando, y agregar una segunda vía para continuar a correr el proyecto al sur por un túnel a la línea de tren ligero Expo para tener más frecuente servicio. Lo que esto muestra es que la demanda de pasajeros del proyecto de Sepúlveda fue más que la capacidad podría producir en el corredor de transporte del este del Valle de San Fernando. La línea roja en este gráfico representa la capacidad del corredor de transporte del este del Valle de San Fernando por la mañana cuando tiene más pasajeros. Y la línea azul representa la misma línea con la introducción del proyecto de Sepúlveda. Y lo que se nota en el gráfico es lo más que corre la línea del este de San Fernando, al sur lo más pasajeros que usan en tren ligero, hasta que se excede la capacidad por la estación Roscoe. La capacidad se aumenta cuando se introduce la línea en la estación de la línea naranja, pero la capacidad no fue suficiente para la demanda entre las estaciones Roscoe y la línea naranja. Esto fue lo mismo para el concepto de tren ligero número 4. Y con esto hicimos la pregunta si esto fue el mismo problema con los otros proyectos de tren subterráneo y monorriel. Así lo que este gráfico muestra es el primer concepto de tren pasajero subterráneo desde la estación de Van Nuys de la línea naranja hasta la línea Expo en un túnel por todo el viaje. Y lo que se muestra en este gráfico es la misma problema donde la línea roja puñetada representa la capacidad máxima y la línea azul representa la demanda de pasajeros. Lo que vemos en el gráfico es que la cantidad de pasajeros excede la capacidad, pero la necesidad aquí comienza con la estación de Metrolink en Van Nuys. Respuesta a volumen de pasajeros de los conceptos iniciales, dimos varios pasos para refinar nuestros conceptos iniciales. El primer paso fue a revisar el concepto de tren ligero de Sepúlveda para ver cuáles cambios podrían aliviar la capacidad. Y desafortunadamente no encontramos una solución y se decidió eliminar los conceptos de tren ligero debido a falta de la capacidad. El otro elemento fue observar los conceptos de tren subterráneo y monorriel, a ver cómo podemos usar estas opciones para aliviar la necesidad de capacidad en el corredor de transporte del Valle de San Fernando. Y la solución fue para extenderlos más al norte los conceptos. Y lo que esto hace es interceptar la demanda en el corredor de transporte del este del Valle de San Fernando y ayuda con la capacidad. Nuestro último paso fue eliminar los conceptos de bajo desempeño. El primero fue el concepto número 6, que era la extensión de la línea morada. De los 6 conceptos, esta línea fue la alternativa de más bajo número de pasajeros de los 6 conceptos.
Y también eliminamos el concepto de Westwood a la Administración de Veteranos en la línea morada también por tener más bajo número de pasajeros. Y aquí tenemos 4 conceptos refinados para la conexión del Valle de San Fernando al parte oeste del corredor. Aquí se nota que tenemos 3 conceptos de tren subterráneo y un concepto de tren monorriel. Abajo de cada opción observará los viajes diarios del proyecto que se estiman para cada opción. Y también aquí la cantidad de pasajeros fue buena, desde 105,000 a 133,000 viajes diarios anticipado de cada opción. Y aquí tenemos las ubicaciones de las estaciones refinadas propuestas para la primera fase del proyecto, que es del Valle de San Fernando al parte oeste del Condado de Los Ángeles. En el Valle reducimos opciones de estaciones de 4 a 3 estaciones. En el parte oeste tenemos estaciones propuestas en el campus universitario de UCLA y también en la estación Westwood UCLA en la línea de tren subterráneo morado o el Purple Line. Y termina esta fase en la estación Bundy o la estación Sepulveda en la línea de tren ligero Expo. Y con los refinamientos que hicieron, se preguntaron si estos cambios de los conceptos abordaron el problema de capacidad que identificaron inicialmente con el corredor de transporte del Valle de San Fernando. Y lo que muestra este gráfico es que sí, las 4 opciones que presentaron tienen suficiente capacidad para eliminar el problema que identificaron en el principio. También en este gráfico la línea roja punteada representa la capacidad del corredor de transporte del este del Valle de San Fernando. Y las líneas de colores sólidos debajo indican que el número de pasajeros permanecen dentro de la capacidad bajo los nuevos conceptos refinados. Aquí tenemos los tiempos de viaje por modo de los nuevos conceptos. Y esta es nueva información que compartimos en la reciente ronda de reuniones comunitarias. Los tiempos de viaje aquí están en minutos y representan el viaje desde la estación del Metrolink en Van Nuys, en el Valle de San Fernando, hasta la línea de tren ligero Expo. Y como ven en el gráfico, viajando en el corredor por tren subterráneo corre entre 15 a 18 minutos. Y corriendo la misma distancia en monorriel será entre 26 minutos. Y esos son buenos tiempos en comparación viajando en la autopista 405 en tráfico, que correría hasta 110 minutos. Y estos tiempos de viajes son las razones que esperamos tener alta cantidad de pasajeros en este proyecto. Y aquí hablaremos un poco más sobre los conceptos refinados y les daremos más información sobre los cambios que estamos proponiendo. Comenzando con el concepto de tren subterráneo número 1. Originalmente, este concepto seguía en Boulevard de Van Nuys hasta la estación de la línea naranja en Van Nuys. Con los conceptos refinados, proponemos extender el proyecto al norte hasta la estación de Metrolink Van Nuys. Este concepto correría a nivel subterráneo en el túnel desde la estación de Metrolink Van Nuys hasta la línea de tren ligero Expo. En el parte oeste tenemos estaciones propuestas en el campus universitario de UCLA y conexión a la línea morada en la estación de Westwood UCLA y una conexión en la estación Bundy o Sepulveda en la línea de tren ligero Expo. Tomen nota que las conexiones de estaciones que presentamos en el lado oeste son las mismas conexiones para los 4 conceptos por no repetirlos. Para el concepto de tren subterráneo número 2, este concepto sigue el corredor de Boulevard Sepulveda en el Valle. En la parte bajo del mapa tenemos una conexión en la estación del Boulevard Ventura y luego dirigimos hacia el norte por el Boulevard Sepulveda. Tendríamos otra parada en la estación Sepulveda de la línea naranja. Luego la línea continúa hacia el norte en el Boulevard Sepulveda y se extendería hacia el noroeste, hacia la parada final de Metrolink Van Nuys. Y también este concepto correría a nivel subterráneo en un túnel desde la estación de Metrolink Van Nuys hasta la línea de tren ligero Expo. Aquí tenemos las fuerzas y desafíos para los conceptos 1 y 2.
En referencia de las fuerzas, los dos conceptos tienen el exceso de capacidad para atender el aumento de los pasajeros. Tienen los tiempos más rápidos del viaje desde la estación de Metrolink Van Nuys hasta la línea de tren ligero Expo. Y tienen menos impactos de propiedades debido a que los proyectos serán totalmente subterráneos. Los dos conceptos tienen desafíos similares en relación con la infraestructura de agua en el valle. Tenemos varios sistemas de drenaje para tormentas y grandes vías principal para conducción de agua en la área. Con referencia con el concepto número 1, también tenemos desafío de hacer un túnel bajo el corredor de transporte del este del Valle de San Fernando entre la línea Metrolink y la línea naranja en Van Nuys. El concepto número 3 de tren pasajero es un poco diferente de los conceptos 1 y 2, en que parte del tren correría por encima del suelo o nivel aéreo por todo el viaje en el Valle de San Fernando. Comenzando abajo del mapa tendríamos una estación en la intersección de las calles Ventura y Sepúlveda. El tren correría a nivel aéreo por todo el viaje en el Valle de San Fernando y tendría segunda estación en la estación Sepúlveda y Van Nuys en la línea naranja y continuaría al norte en la Boulevard Sepúlveda con otra estación en la intersección de Sherman Way y continuará al norte donde curva al suroeste sobre la vía de Metrolink parando en el término de la estación Metrolink en Van Nuys. Entonces, este concepto correría por encima del suelo a nivel aéreo por todo el viaje en el Valle de San Fernando y al sur del Boulevard Ventura pasaría a nivel subterráneo en un túnel hasta la estación Expo en el parte oeste. Sobre las fuerzas y desafíos para el concepto número 3, las fuerzas son lo mismo como los dos conceptos, tienen en exceso de capacidad para atender el aumento de los pasajeros y con la parada en la estación de Sherman Way tiene oportunidad de más acceso a estacionamiento y tendrá costo más bajo de construcción por ser parte a nivel aéreo. Este concepto tiene los mismos desafíos de los dos conceptos en relación con la infraestructura de agua en el valle, con los varios sistemas de drenaje para tormentas y grandes vías principales para conducir de agua en la área. También tenemos potencial para más impactos de propiedad por correr a nivel aéreo en el Boulevard Sepúlveda. El cuarto concepto es de monorriel. Este concepto es similar al concepto número 3 en que también corre a nivel aéreo en el Valle de San Fernando y también tendría segunda estación en la estación Sepúlveda y Van Nuys en la línea naranja y continuará al norte en la Boulevard Sepúlveda con otra estación en la intersección de Sherman Way y continuará al norte donde curva al suroeste sobre la vía de Metrolink parando en el término de la estación Metrolink Van Nuys. Donde este concepto es diferente al tercer concepto es que corre a nivel aéreo y a nivel de terreno. Se ven al lado izquierdo del mapa, notan que una línea morada que corre a lo largo del oeste de la autopista 405 entre la Boulevard de Sepúlveda y autopista 405. Continuará de correr así hasta que llegue cerca del Getty Center, cuando cruzaría al este de la autopista y entraría en un túnel y permanecer en un túnel hasta la línea Expo. Sobre las fuerzas y desafíos para el concepto de monorriel, esta opción tiene potenciales de ahorros en la construcción. La tecnología lo ayuda a viajar en grados más empinados para subir sobre las montañas. Y otra fuerza es que también tiene amplia capacidad para servir a medida que hay crecimiento de pasajeros. Con los desafíos, este concepto tiene promedio de velocidad más baja de los otros tres conceptos, con los varios sistemas de drenaje para tormentas y grandes vías principal para conducir de agua en la área. También tiene más impactos a espacio abierto, cruces de incendios y arroyos en el Paso Sepúlveda. También tienen los mismos desafíos en relación con la infraestructura de agua en el valle, con los varios sistemas de drenaje para tormentas y grandes vías para conducir de agua en la área. Y también tiene más impactos a las propiedades a lo largo de las secciones áreas y también impactos a estacionamiento en el valle.
Los gráficos que tenemos enseñan volumen de pasajeros, los tiempos de viaje, la conectividad, la capacidad y los impactos al medio ambiente y a la comunidad. Lo que esto muestra es que todos los conceptos funcionan bastante bien y tenemos 4 buenos conceptos para evaluar y mover adelante en el proceso de evaluación. Eso concluye los conceptos del Valle de San Fernando al parte oeste del Condado de Los Ángeles, y lo que haremos ahora es transferir el concepto del lado oeste al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Para esta parte del corredor nos enfocamos en extender los conceptos desde la estación del Expo y Bundy o Expo y Sepúlveda, donde buscamos conectar al centro de actividades importantes y utilizar los corredores de transporte existentes cuando posible para llegar a la zona del aeropuerto. Así que el primero de nuestros corredores está a lo largo de Sepúlveda Boulevard o la autopista 405. En el lado izquierdo tenemos mapa de los conceptos de trenes subterráneos que extienden al sur desde la estación Sepúlveda Expo y permanecerían en un túnel por toda su viaje hasta la Boulevard Manchester, donde curva al oeste y conecta a la conexión de metro del aeropuerto en la línea de Crenshaw LAX. La última parada será en la estación de conexión de metro al aeropuerto. Otra opción para tren pasajero es posiblemente correr el tren a nivel aéreo comenzando al sur de autopista 10 a lo largo de la autopista 405 hasta la Boulevard de Sepúlveda al sur de la autopista 90, donde vuelve a nivel subterráneo para el resto de su viaje hasta la última parada. Y a la derecha del mapa tenemos el concepto de monorriel, donde el objetivo ha sido mantenerlo por encima del suelo durante la mayor parte de su viaje. Entonces, al sur de la estación Sepúlveda de la línea Expo, al sur de la autopista 10, sube por encima del suelo y corre a lo largo de la autopista 405. Y continuará sobre el corredor de Sepúlveda, donde regresa a nivel subterráneo en un túnel hasta el fin de su viaje. El otro corredor en esta fase del estudio es sobre la Boulevard de Centinela. Aquí en el lado izquierdo tenemos los conceptos de tren pasajero, donde extienden al sur desde la estación de Sepúlveda Expo o Sepúlveda Bundy y permanecería en un túnel por todo su viaje sobre la calle Centinela hasta la Boulevard Sepúlveda, donde curva al oeste y conecta a la conexión de metro del aeropuerto en la línea de Crenshaw LAX. En el lado derecho tenemos un concepto para extender la línea morada, donde corre más al oeste de su término en la parada Westwood y luego curva al sur en un túnel sobre el corredor de Centinela hasta la Boulevard Sepúlveda, donde continúa a correr al corredor de Sepúlveda hasta la última parada en el aeropuerto. Este concepto correría en un túnel por todo su viaje en esta fase. Aquí tenemos las estaciones propuestas para esta fase del proyecto. En las calles corriendo este-oeste, estamos revisando estaciones en las calles Venice o Washington. También estamos estudiando estaciones en las calles Jefferson y la intersección de Manchester y Sepúlveda, con la última parada en la conexión del aeropuerto. Este gráfico muestra que estamos a mitad del estudio de viabilidad. Tenemos más trabajo de evaluar los nuevos conceptos que presentamos. Esperamos regresar en el verano de 2019 con más información sobre los conceptos. Y para el otoño de 2019, esperamos concluir el estudio y selección de alternativas para presentar a la mesa directiva de Metro para comenzar el inicio de análisis ambiental para la primera fase en el año 2020. Y aquí les enseñamos cómo pueden compartir con sus comentarios. Tienen varias opciones, pueden mandar correo, pueden hablar a la línea del proyecto, que es área 213-922-7375, por correo electrónico a sepulvedatransit@metro.net, o pueden visitar la página web del proyecto a la dirección metro.net/Sepulveda Corridor. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que disfrutaron esta información. Gracias. Esto concluye la presentación y les quiero dar las gracias por su tiempo. Esperamos regresar a la comunidad con reuniones entre el verano de este año y esperamos que nos puedan acompañar. Muchas gracias por su tiempo.